Hace 100 años, Miguel de Unamuno fue desterrado de esta universidad. Era su castigo por haber escrito contra el rey y contra Primo de Rivera. Hoy, un siglo después, 3 de sus nietos recogen los tributos que reconocen a su abuelo como honoris causa por la Universidad de Salamanca. Este Víctor, a las puertas del Paraninfo, recordará para siempre la jornada de hoy, en la que se ha otorgado un doctorado honoris causa cargado de emoción. Hola, ¿qué tal? Y a menos de 24 horas de que se apruebe la ley de amnistía en la Comisión de Justicia, el Gobierno cambia de opinión. Admite que va a retocar el texto y que habría cambios en la ley. El objetivo, María Cid, satisfacer a sus independentistas. Será mañana cuando sepamos si esos cambios, cuyos detalles se desconocen, servirán para conseguir el sí definitivo de Junts. Pero el PP contraataca. La cesión ante los independentistas es una nueva rendición de Sánchez para seguir un día más en la Moncloa. Lo importante es que va a haber ley y que efectivamente va a ser plenamente constitucional y acorde con el derecho europeo. Estamos hablando siempre de los intereses y de los problemas de un hombre, de Pedro Sánchez. El caso Koldo estaría cruzado con el del Seagate y ahí también estaría implicado el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama. Su presencia aquella noche en el aeropuerto de Barajas podría deberse a su relación con el gobierno de Venezuela, con el que intercedería a petición de Air Europa, según contaba esta mañana el diario ABC. En unos minutos les contamos más. Más de 1.500 millones de euros para apoyar al sector agrario. Es parte de los presupuestos que ha presentado esta tarde el consejero de Agricultura. Anuncia también un plan de emprendimiento familiar. Con el objeto de promocionar y favorecer la incorporación y el asentamiento de familias en la actividad agraria y en el medio rural de Castilla y León. Imágenes como estas se han hecho virales, gente escaneando su iris a cambio de criptomonedas. Pues bien, desde hoy en España está prohibido. La Agencia Española de Protección de Datos quiere confirmar si esta práctica, que acumula más de 4 millones de registros, es legal o no. Y en cuanto al tiempo, mañana día desapacible, lluvias en prácticamente toda la comunidad, con previsión de nieve en zonas de montaña. Suben las mínimas y temperaturas máximas por encima de los 10 grados. La investigación del caso Koldo sigue sumando piezas. Ayer les contábamos que el presidente del club de fútbol Zamora había comprado el equipo con dinero precisamente del negocio millonario de las mascarillas. Y hoy hemos sabido que esta persona, que Víctor de Aldama, también estaría relacionado con otro caso, el del Seagate en 2020. Según Hacienda, estuvo en Barajas el día en el que Ábalos se reunió con la vicepresidenta del gobierno Venezuela. Héctor Segurado. Como os contábamos a inicio, el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, podría estar implicado también en el polémico caso del Seagate. Su presencia aquella noche en el aeropuerto de Barajas podría deberse a su relación con el gobierno de Venezuela y los importantes contactos que mantenía con ellos, y ante el que intercedía a petición de la aerolínea Air Europa. La presencia de Víctor de Aldama en aquel momento se sabe debido a que para acceder al lugar donde se encontraba Delcy Rodríguez se necesitaba una autorización, al mismo tiempo que para pasar los controles de documentación y de maletas, para los que también se necesitaba identificarse. Una noticia que nos llega desde esta mañana, desde el diario ABC. Y siguen apareciendo más informaciones relacionadas con el caso Koldo. El diario ABC apunta a 2 ayudas que concedió el gobierno a Globalia, que podrían plantear un conflicto de intereses por la relación de esta empresa con la mujer de Pedro Sánchez, porque el presidente debería haberse ausentado de esa reunión del Consejo de Ministros. Mientras, el ministro Óscar Puente no descarta nuevos ceses en transportes tras el del secretario general de Puertos del Estado. En este momento no tengo ninguna razón para cesar a ninguna otra persona. Si la tuviera, cosa que ya digo que no me cierro a ella, procederemos a cesar. No vamos a cesar a personas sin justificación. Y por tanto vamos a esperar, que yo en el fuego solo pongo la mano por mí, nada más. Que efectivamente estamos a pocas horas, yo creo que vamos a lograr un acuerdo parlamentario.
Lo acaban de escuchar, el presidente del Gobierno confirma que se está a pocas horas de aprobar la ley de amnistía. Lo ha dicho esta tarde en una visita oficial a Brasil. María Cid. Lo que no ha hecho Sánchez es ofrecer los detalles del acuerdo con Junts y de los aspectos que se van a modificar para contar con el visto bueno de los independentistas. Asegura el presidente, eso sí, que la ley que salga aprobada será plenamente constitucional. Y por otro lado, el Partido Popular apunta que lo que quiere el presidente del Gobierno ahora es tapar la corrupción con el acuerdo en torno a la ley de amnistía. El acuerdo entre PSOE y Junts parece inminente. Efectivamente, estamos a pocas horas. Yo creo que vamos a lograr un acuerdo. Así lo ha asegurado en Brasil el presidente del Gobierno, quien antes de esta rueda de prensa ha reconocido a los periodistas que algunos de los cambios que pedían los de Puigdemont han sido aceptados. Va a ser constitucional y alineado con el derecho europeo lo que salga de las Cortes Generales. Sobre si esos cambios tienen que ver con el delito de terrorismo, Ya lo verán en la enmienda. Sánchez no ha dicho palabra. Pide esperar porque mañana, como muy tarde, todo tiene que estar atado para que la ley se apruebe en la Comisión de Justicia del Congreso. Estamos en la recta final. Va a ser un éxito. Un paso para la convivencia de nuestro país. Con el Gobierno volcado, también desde Junts se ha notado hoy el acercamiento. Hay una amnistía por delante muy importante y el que no le guste que se aguante. Y mientras el PP... ¿Quién gana esta mano? Se pregunta quién va a salir vencedor, si Puigdemont o Sánchez. Estamos hablando siempre de los intereses y de los problemas de un hombre, de Pedro Sánchez. Los populares además han mandado este aviso con ley de amnistía. Es muy difícil llegar a un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial. Porque dicen no pueden acordar con un PSOE que pacta con quienes atacan a los jueces. Como decíamos, son las últimas horas para negociar porque mañana a las 11 de la mañana se reunirá la Comisión de Justicia para votar esta nueva propuesta de ley de amnistía. Tiene que salir mayoría entre los 46 miembros que conforman esta comisión para que la ley siga su curso. Y el siguiente paso, en caso de aprobarse, será pasar por el Pleno del Congreso, donde tendrá que recibir el apoyo de la mayoría de la Cámara. Y para que salgan las cuentas, el Gobierno necesitará el cambio de posición de Junts, que votó en contra en la primera votación el pasado 30 de enero. Y la mayoría del Partido Popular en el Senado ha tumbado los objetivos de déficit del Gobierno. Es un trámite imprescindible para que el Ejecutivo pueda sacar adelante los presupuestos de 2024. No ha sido una sorpresa, es la segunda vez que los populares votan en contra porque, según ellos, habían hecho una serie de peticiones que el Gobierno se ha negado a negociar. Lo que ha sucedido hoy va a afectar a las cuentas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que van a tener menor margen de gasto. Señorías. Alrededor de 150 agricultores y ganaderos de Segovia y Soria han cortado la A1 en ambos sentidos esta mañana. Ha sido a la altura de Castillejo de Mesleón. Tras varios cortes breves e intermitentes han interrumpido la circulación por completo para volver a hacer visibles sus protestas. Con una pancarta con el lema "Agricultores y ganaderos independientes", han vuelto a pedir al Gobierno menos burocracia y precios justos. Y en la provincia de Salamanca, 200 agricultores se han movilizado frente a esta fábrica de bioetanol en el municipio de Babilafuente, impidiendo que varios camiones pudieran salir. Denuncian que estas empresas están adquiriendo productos agrícolas a un precio por debajo de los 200 euros la tonelada, cuando los agricultores, para cubrir gastos, deberían venderlo por 270. Y nueva tractorada en Madrid el domingo 17 de marzo. La ha convocado la organización Unión de Uniones. Recorrerá el Paseo de la Castellana. Seguirán en las calles, dicen, tras la falta de respuestas y soluciones por parte del Ministerio. Los agricultores exigen controles exhaustivos para todos los alimentos traídos de fuera de la Unión Europea, especialmente tras la alerta sanitaria en la fresa. Se ha detectado la presencia de hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos. Sanidad defiende que se han seguido todos los protocolos en las frutas contaminadas y que no han llegado a los supermercados. El presupuesto para agricultura en Castilla y León este 2024 se ha analizado esta tarde en las Cortes. Es uno de los que más crece, más de un 6,5%, y cuenta con 137 millones de euros en inversiones. Además, tendrá que gestionar otros 924 de ayudas de la PAC.
Entre el presupuesto de la Consejería y los fondos de la PAC, Agricultura gestionará 1.528 millones de euros. Uno de los objetivos es el relevo generacional. 26,1 millones de euros para estas ayudas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Y el asentamiento de familias en el medio rural bajo un nuevo proyecto. En fechas próximas se presentará el plan del emprendimiento familiar con una dotación para el ejercicio 2024 de 1,5 millones de euros. El presupuesto en asesoramiento se incrementa en un 40%. Recibirán asesoramiento más de 8.500 ganaderos y agricultores, en especial aquellos jóvenes que se han incorporado a la actividad agraria. En materia de cadena alimentaria se plantea la elaboración de estudios que permitan al sector productor disponer de referencias a la hora de entablar las negociaciones para la contratación de sus producciones. También se contemplan 2 actuaciones nuevas, el plan de balsas con una dotación en este ejercicio de 1 millón y el plan de actuaciones en infraestructuras para el acceso a industrias agroalimentarias en el medio rural. Además se destinan 8,2 millones para nuevos regadíos. Que supondrán la puesta en marcha de más de 2.350 hectáreas de nuevos regadíos en Castilla y León. Los productos de Tierra de Sabor contarán con una nueva estrategia respaldada por un presupuesto de 3,6 millones de euros. Bueno, la oposición cree que son unos presupuestos poco novedosos. Dicen que esas cifras no van a solucionar los problemas del sector agroalimentario y además piden a la Junta más seriedad. Con estos presupuestos no se resuelven ni los problemas coyunturales ni los problemas estructurales del sector. Es un presupuesto continuista en el que no hay programas nuevos, es quitar y poner cantidades, partidas de un apartado a otro sin ningún criterio. La Consejería debe aplicarse mucho más y cumplir con la ejecución íntegra de las partidas presupuestadas al haber, insisto, más de una decena de proyectos en la región leonesa en los que la ejecución fue nula o muy baja. La situación para el sector no se va a ver sustancialmente beneficiada de este presupuesto. Los partidos del Gobierno de coalición sí que ven con buenos ojos estas cifras. Desde Vox muestran su compromiso con el sector primario. En consecuencia, este presupuesto lo compartimos y en aquello que pueda ser matizable o diferenciable lo respetamos como emana de los acuerdos suscritos. Este presupuesto implica la reiteración del compromiso de Vox con la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria. Y esta mañana era la consejera de Movilidad y Transformación Digital la que presentaba sus cuentas. Va a gestionar casi 300 millones de euros y en ellos se contemplan ayudas para la adquisición de receptores TDT y se espera poder avanzar más en la digitalización del transporte de viajeros. La implantación del sistema tecnológico ITS, actuación pionera para la transformación tecnológica integral del transporte público de viajeros por carretera en Castilla y León. Dentro de este apartado, quiero anunciar que mañana saldrán a licitación las obras para la sede del Centro de Control de Transportes de Castilla y León, que se ubicará en la estación de autobuses de León. Y en el juicio de la Perla Negra hoy han declarado altos cargos de la Consejería de Economía y Hacienda entre los años 2003 y 2011 y han ratificado lo que ayer dijeron los testigos. Las compras del edificio de Arroyo y de los terrenos de Portillo ya se habían aprobado cuando tuvieron conocimiento del asunto. Dicen que solo se plantearon algunas dudas sobre la capacidad de endeudamiento de Gesturcal, la sociedad pública que hizo las compras. El juicio continuará la semana que viene con las declaraciones de la entonces consejera de Hacienda y del que fuera presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Alfonso Centeno, el alcalde de Olmedo, en Valladolid, deja el Partido Popular. Lo hace a las pocas horas de conocerse la fecha del juicio por Meseta Esquí, en el que se enfrenta a un delito de prevaricación. Centeno no aclara si va a dejar también la alcaldía. Ahora el Partido Popular va a estudiar los pasos a seguir. A partir de ahí, como digo, es algo que conocíamos a última hora de ayer y, por supuesto, dentro de los estatutos, del reglamento del partido, se procederá a lo que sea oportuno por parte de Alfonso o de otras personas que puedan estar inmersos en un proceso judicial. Bueno, volvemos a hablar de la ley de amnistía. Es una noticia de última hora porque ya hay acuerdo en un comunicado conjunto entre el Partido Socialista, Esquerra y Junts per Catalunya. Los tres partidos explican que será una ley
que cubrirá a todas las personas vinculadas al proceso independentista y que es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea. En este comunicado que ven nos explica el contenido íntegro de ese acuerdo y de los cambios en la ley, para lo que habrá que esperar hasta mañana. Escanear el iris a cambio de criptomonedas es la moda a la que se han sumado miles de personas estos últimos meses. Pues bien, la Agencia de Protección de Datos española ha paralizado de urgencia el proyecto. En un centro comercial de Valladolid había hasta ahora una de esas máquinas. Ángela Suárez, ¿sigue estando a esta hora? Pues no, a esta hora el puesto para escanear el iris que se encontraba en este centro comercial ya ha sido desmontado, aunque los trabajadores de las tiendas cercanas nos aseguran que al menos hasta este mediodía estaba en pie. Este cierre llega tras una decisión de la Agencia Española de Protección de Datos tras haber recibido varias denuncias contra la empresa por captación y tratamiento de datos personales, así como el bloqueo de los mismos una vez captados. Se trata de una medida cautelar que prohíbe su actividad en al menos 3 meses. Se estima que en España al menos unas 400.000 personas ya se han escaneado el iris. En Ávila, un hombre ingresado en prisión después de ser sorprendido infraganti robando en un trastero de una comunidad de vecinos. Elena Rodríguez. La colaboración ciudadana ha sido fundamental para detener a un hombre y a una mujer acusados de haber robado en el trastero de una comunidad de vecinos en la cual presuntamente habrían sustraído objetos con un valor superior a los 600 euros. Fueron los propios vecinos quienes sorprendieron infraganti a estas dos personas el pasado domingo en torno a las 11 de la noche. Alertados, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a estas dos personas, pero la mujer no solamente ofreció resistencia, sino que incluso llegó a agredir a uno de los agentes. Es por ello que a ella, además de imputarle un delito de robo con fuerza, también se le acusa por un delito de resistencia a la autoridad. Ambos han prestado declaración y han pasado a disposición judicial, pero para él se ha decretado su ingreso en prisión. Un estudio acaba de revelar cuáles son los productos que más se sustraen en los supermercados. En Castilla y León es el vino, seguido de cerca por los ibéricos. Pero a nivel nacional son los licores, seguidos también en este caso del aceite, que es el producto que quizá más ha subido en el último año. Destacan y se han colado entre el top 5 de productos más robados las cuñas de queso y los productos también para afeitar. Quizá lo más preocupante es que detrás de todo ello están las bandas organizadas. Casi el 10% de las personas que viven en Castilla y León no pueden calentar sus hogares en invierno. La pobreza energética es un problema que afecta a más de 2.000 hogares. La provincia con el dato más preocupante es Ávila. Es un dato bastante por debajo de la media nacional porque el 16% de los hogares españoles sufre pobreza energética porque no pueden permitirse pagar facturas como la de la luz o el gas. Existe otra pobreza, la energética sumergida, de aquellas personas que tienen, por ejemplo, calefacción pero que no tienen liquidez para encenderla, y es un problema cada vez más habitual en los hogares de toda España. El incremento de las facturas de los suministros como luz y gas supone un problema cada vez mayor para muchas familias. Lo que notamos más repunte es en quien le llega la factura y dice: ¡ay madre, esto yo no lo puedo pagar! El primer elemento del que se prescinde cuando no salen las cuentas... Porque no podemos prescindir de comer, pero sí podemos prescindir de tener calor en nuestra casa. Quito la calefacción y me pongo en mi casa 2 mantas. Es también el primer indicador para detectar un problema de mayor calado. El momento en el que nos hace acudir a solicitar ayuda a alguna entidad. La pobreza energética actúa en detrimento de las condiciones de vida de las personas y tiene consecuencias para la salud. Solo en Castilla y León, Cáritas ha prestado su ayuda a unos 2.300 hogares que no podían hacerse cargo de sus facturas. Los más vulnerables son los migrantes en situación irregular, pero no son los únicos. Familias trabajadoras que, aun teniendo su trabajo, teniendo su nómina, teniendo su contrato legal, no pueden afrontar los gastos. Y aunque la pobreza energética... Una coletilla, ¿no?, que le podemos poner a la palabra pobreza. La pobreza es pobreza. Es un problema que afecta a casi un 9% de los castellanos y leoneses.
Según el Instituto Nacional de Estadística, Castilla y León es la comunidad que más ha reducido en una década el uso del móvil en los niños. Durante toda esta semana se intenta concienciarnos de que pasamos más tiempo del que deberíamos con las pantallas, también los mayores. Sandra Basallo. En Castilla y León, el interés de los padres por retrasar la edad a la que entregan el primer teléfono móvil a sus hijos es una realidad que va tomando forma y se refleja en las estadísticas. En la última década, el número de niños de entre 10 y 15 años que tienen un dispositivo móvil se ha reducido en casi un 3%. Hoy son 6 de cada 10 menores los que tienen un teléfono como este. Sin embargo, la mayoría, el 95%, consume Internet a diario. Así que hoy, día de la abstinencia digital, los adultos podemos ser el mejor ejemplo desconectando y haciendo un uso responsable. Bueno, tan importante es limitar el tiempo de uso en los niños como enseñarles a navegar seguros por Internet. 1 de cada 4 adolescentes en Castilla y León podría estar siendo víctima del ciberacoso. Para que sean capaces de detectar esos riesgos y protegerse, la Policía Nacional les visita en clase. Hemos asistido a una de esas sesiones. El nombre, los apellidos, una foto, son datos de carácter personal. Clara y su compañera están enseñando a los alumnos de un instituto vallisoletano cuáles son los límites de Internet. O incluso un delito. El espacio en el que ellos se mueven muy bien, pero que a veces no ven la trascendencia o la repercusión de sus actos. Según UNICEF, 1 de cada 4 adolescentes de Castilla y León podría estar siendo víctima de ciberacoso. Un tema que a nosotros nos preocupa mucho suele ser el sexting, compartir imágenes de contenido sexual con otras personas. En el caso de los menores, esto puede tener muchas repercusiones legales. Con estas clases pretenden sensibilizar a los adolescentes y hacerles conscientes de los riesgos que hay en la red. Es importante saber todos los riesgos que tiene Internet y los peligros que podemos tener o sufrir. Con un trato cercano consiguen que los jóvenes le transmitan sus preocupaciones. Que me mencione gente desconocida o que me hablen diciendo cómo me llamo, dónde está la dirección y eso. Que te puedan acosar por Twitter, por ejemplo, o por Instagram. Son coloquios interactivos y didácticos que también sirven para mostrarle a los alumnos que la policía puede cubrirles las espaldas, incluso en Internet. Y herencia millonaria la que le han dejado al Ayuntamiento de Miranda de Ebro. El consistorio la ha aceptado hoy de manera oficial. Es la herencia de Pilar, una mujer que murió en 2017 y en su testamento nombró al consistorio como heredero único. Y atención a su legado, más de 300.000 euros en cuentas de varias entidades bancarias y un patrimonio inmobiliario de viviendas, un camarote y una lonja, tasados entonces en $500.000 de euros. Con todo eso se va a financiar parte del presupuesto municipal. Bueno, Valladolid se prepara para la visita en unas horas del rey Felipe VI. Lo hará para presidir el desfile militar con motivo del aniversario del Regimiento Farnesio XII, el más antiguo del ejército y uno de los más antiguos del mundo. 300 militares desfilarán en su presencia. Hoy han hecho un ensayo. El vicepresidente de la Junta ha visitado en Salas de los Infantes, en Burgos, la empresa Kronospan, dedicada a la fabricación de tableros de madera. Kronospan emplea de forma directa a 400 personas y más de 2.000 de forma indirecta. García Gallardo ha destacado que el año pasado se redujeron un 30% las muertes por accidente laboral. Todo, dice, gracias a una estrategia pionera de salud y bienestar en el trabajo. Aparte de la sustitución de las visitas directas de los sindicatos generalistas y de la patronal por visitas y otros programas directos que hemos hecho desde la Consejería de Industria, con inversiones en sustitución de maquinaria, de medios materiales, de retirada del amianto, la línea Montel Seguro. Hace 100 años Miguel de Unamuno fue desterrado de la Universidad de Salamanca. Era su castigo por haber escrito contra el rey y Primo de Rivera. Dicen quienes le conocieron que era un hombre que no se callaba por nada. Hoy, un siglo después, 3 de sus nietos recogen los tributos que reconocen a su abuelo como honoris causa por la facultad.
Unamuno fue un intelectual comprometido con su tiempo y coherente con sus ideas, aunque le pusieran en peligro. Eso le costó enfrentamientos con el poder y un destierro hace ahora 100 años a Fuerteventura por sus críticas al rey Alfonso XIII y a Primo de Rivera. La Universidad de Salamanca ha elegido esta fecha para nombrarlo doctor honoris causa a título póstumo, un emotivo reconocimiento que se ha personificado en la figura de sus 3 nietos. El honoris causa don Miguel de Unamuno no es como los demás. Para empezar, no hay un padrino al uso. Ya tiene la cosa amiga, que el nieto vaya a ser el padrino del abuelo. Y han sido otros 2 nietos que recuerdan a Unamuno como un abuelo que lo sostenía en sus rodillas, quienes han recibido los atributos del nuevo doctor. En tanto que últimos nietos vivos de los 6 que Unamuno conoció y a los que tuvo cuando éramos bebés en sus brazos o en sus rodillas. En un Paraninfo abarrotado se han recordado sus contribuciones a la literatura, el pensamiento y la política, y se ha insistido en su enorme libertad intelectual. Pero nunca dejó de jugarse la piel y decir lo que pensaba sobre los abusos y arbitrariedades, ya fuera los de la República, los de la monarquía o los de la dictadura. Un Vítor a la entrada del Paraninfo recuerda una de las máximas de Unamuno, en un afán de que trascienda el acto solemne de hoy. Fue un castigo demasiado importante para mi abuelo, que lo sintió mucho y yo creo que ahora queda compensado con este acto. Hoy se ha incidido en la lucidez, la justicia y la coherencia del rector perpetuo por si quedaba alguna duda. Se ha reparado una injusticia histórica. Un fallo eléctrico origina el fuego en una zona de tránsito entre la torre y el patio de armas, inundando rápidamente de humo la fortaleza. Avisado el 112, los primeros servicios tardan en llegar menos de 5 minutos. Comienza la evacuación. Los primeros en salir, los visitantes, unos 70. En el interior hay más de medio centenar de trabajadores. Uno de ellos se tropieza al bajar de la torre y tiene que ser atendido por los sanitarios. En las escaleras que suben a la torre hay unas escaleras de caracol que son muy estrechas y entonces la dificultad de evacuación del personal herido es mayor, ¿no? En menos de media hora los servicios de emergencia dan por garantizada la seguridad y concluido el simulacro. Que es fundamental para que hoy nosotros extraigamos lecciones identificadas que nos permitan mejorar nuestros procedimientos del plan de autoprotección que tiene el Alcázar. La fortaleza cuenta con un plan de autoprotección que se revisa anualmente. Hemos hecho una inversión en seguridad importante, hemos aumentado el número de las videocámaras de seguridad que tenemos ya más de un centenar. Hemos adquirido también nuevos sistemas de gestión y control del aforo. Además, se ha incrementado el personal de seguridad y los trabajadores reciben cursos de soporte vital básico y uso de desfibriladores.